Bienvenidos, les agradecemos mucho su atención. El día de hoy queremos hacer un primer análisis, un primer acercamiento sobre lo que sucedió el pasado 1 de julio con la elección federal. ¿Qué hay detrás de este resultado? Para eso hemos invitado a dos personas que tienen la experiencia, que tienen la capacidad para ayudarnos a nosotros a traducir lo que está detrás de esta votación. Quiero dar la bienvenida a Luis Alberto Medina, director general y conductor de Proyecto Puente. Muchas gracias, Luis Alberto, por acompañarnos. Marco, un placer, gracias por la invitación. El placer es nuestro, totalmente. Gracias. Y también nos acompaña Remy Martínez, que es analista y académico del TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte. Muchísimas gracias, Marco, y muchas gracias por invitarme a este panel, sobre todo a esta primera visión. Fíjate que es muy interesante, estamos ha sido un fenómeno muy próximo, a lo mejor ahorita estamos impactados por el resultado, pero vale la pena hacer un ejercicio. Luis Alberto, desde tu punto de vista, ¿qué pasó en la elección federal del 1 de julio? Este resultado tan contundente para Andrés Manuel López Obrador y para el partido Morena. Yo lo denominaría como una revolución silenciosa que se canalizó a través de los votos. Marco, ¿por qué? Ya se venía gestando un hartazgo desde la ciudadanía por el desencanto que generó el panismo en el poder a nivel nacional y el priismo. Es una tendencia internacional. Recordemos lo que pasó en 1900 en México. Es decir, el porfiriato, que duró más de 30 años en el poder, generó también todo un hartazgo de los ciudadanos, de los mexicanos, que desembocó en la Revolución Mexicana, 1911. Madero no pudo, pero bueno, de alguna manera la gente salió con las armas. Aquí tuvimos la cuna de la revolución y encontraron un cauce a través de las armas con Madero. Después, en el 68, los estudiantes se organizaron, desplazaron a los partidos y los estudiantes salieron a la calle en el 68, pero fueron asesinados por el sistema, por Díaz Ordaz, que después vendría la reforma del 78, del 77, para pues dar paso a lo que fueron las elecciones democráticas después, en los 90. De quitarle un poquito de presión, ¿no? Sí. A lo que había, ¿no? Entonces, es decir, son válvulas de escape y son tendencias internacionales. En 1900 estaba así el mundo también, todo desembocó en la guerra, la Primera Guerra Mundial. Digo, haciendo paralelismos en los 60 también, y desemboca de alguna manera en lo que se vivía en México. Y aquí la gente estaba tan harta que fue a castigar al sistema con el voto. Yo difiero cuando dicen que no razonaron. A ver, pues es que estar enojados es una forma de manifestación. En el 2012 tampoco se razonó el voto y elegimos un presidente de las televisiones, a un presidente que lo hizo la televisora, que consiguió un artista para llegar con mucho dinero. ¿Se razonó el voto? La gente estaba enojada por la violencia que había significado Felipe Calderón, solo que ahora fue un hecatombe, ahora fue, yo le he denominado un diluvio, no lo dimensionaron. La gente salió a protestar y qué bueno, la energía esa se canalizó a través de los votos. Y eso es muy sano. Claro. Se están cambiando las reglas de la democracia. La gente ya no quiere al PRI, no quiere al PAN. Ve lo que pasó en Sonora. Quiere rostros nuevos, quiere algo nuevo. ¿Qué va a pasar? No sé. Pero eso sería mi primera interpretación. ¿Qué opinas tú, Remy? ¿Qué pasó? ¿Fue una especie de estallido en contra del sistema o también hay una especie de voto afirmativo por lo que proponía Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que abonándole a esta lectura general, yo creo que yo le he llamado un referéndum general, que yo no me voy a la historia, yo me voy un poco a los fenómenos que se han pasado globalmente actuales. O sea, han pasado en la India, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en otras decisiones en Francia, ahorita lo estábamos comentando. Yo sentí que este es un referéndum, sí por el cambio, y no contra la corrupción, la inseguridad y la violencia. Creo que esos eran los tres temas fundamentales. El candidato que logró penetrar en esa propuesta fue Andrés Manuel López Obrador, no es casual. Su nombre estaba bastante posicionado y su lucha también. O sea, aprovechó muy bien, ¿no? Exactamente, estaba acomodado precisamente en el momento adecuado de estos grandes movimientos que se dieron. Para mí no fue una elección típica, fue una elección atípica, no fue una elección de candidatos locales, ni mucho menos, fue un referéndum general respecto al estado de las cosas, el hartazgo, el resentimiento, el odio. Ha habido muchas personas que han estado escribiendo la identidad, la identificación, la ansiedad, el temor, el miedo, la humillación, muchas cosas que hemos venido acumulando o señalando que son factores de agrupamiento, vamos a decirlo. Eso,
junto con reglas nuevas de nuestra elección en el INE que no fueron menores, que también yo creo que son importantes en esta mecánica que seguramente vamos a hablar más adelante, que hizo que el resultado todavía fuera más grande exponencialmente en su representación en las cámaras de senadores, de diputados y en los congresos locales. ¿Por qué crees que estas reglas también impactaron? Fíjate, porque una cosa muy chistosa, una muy particular. Tuvimos por primera vez esta simplificación del proceso de votación, cuando de alguna otra manera te entregaban tus 5 boletas, ¿no? En un proceso de una cola, 5 boletas y una sola acción. La verdad es que realmente te tardabas muy poco en hacer la decisión. Había un efecto arrastre, un sentimiento muy acordado en este referéndum, y luego entonces un voto en hilo. Yo creo que en un 70-75% estuvimos viendo eso. Creo que muchos candidatos se quedaron sin la oportunidad de diferenciarse por diferentes circunstancias, pero creo que esa en un caso muy particular generó en esto un heurístico de arrastre con la marca. Tú decías que no fue una elección de candidatos, sino de partidos, ¿no? En esta ocasión. Sí, así fue. Más que nada, me saldría un poquito más de los partidos. Es un referéndum general respecto a 2 ideas, y lo que mencionaba Luis Alberto es muy cierto. Fue un referéndum sobre el sistema político, y aquí habría 2 lecturas para mí. Este es un fortalecimiento de la democracia, o esta lectura tendría que ser una lectura donde la gente no quiere contrapesos. A lo mejor pudiéramos pensar que la gente no necesariamente está pensando si debiera haber o no contrapesos en este momento, pero sí nos debería llevar a pensar en estas nuevas reglas. Se luchó por mucho tiempo en las cámaras para que las elecciones, todas y cada una de ellas, fueran en un solo día. Pero es que la clase política le ha fallado. Lo que pasa es que más allá de querer contrapesos, la gente lo que quiere son resultados y son una forma diferente de hacer gobierno, porque esos contrapesos que iban al Senado, que iban a las cámaras, ¿qué fue lo que pasó? Se mimetizaron. Es decir, el PAN se convirtió en el primo hermano del PRI. Ya no distinguimos entre lo que es el PAN y el PRI a la hora de gobernar. Yo le abonaría a decir, en el sentido de que los que eran contrapesos terminaron siendo más de lo mismo. Ahí están los resultados. Yo no estoy difiriendo exactamente en lo que dices, simple y sencillamente que yo no sé, esto que tú me estás diciendo se me afigura que la gente dijo, no quiero más que una sola línea de gobierno, que es lo que tú estás diciendo. Yo no sé si hoy en día yo le preguntara a un ciudadano, le dice, oye, ¿te parece bien que el gobierno actual no tenga ni un solo contrapeso? ¿Quién sabe? A lo mejor la pregunta fuera diferente. Sí es cierto, yo estoy hablando de una simplificación de lo que se llevó a cabo en el proceso. Es un claro voto de rechazo, ¿no? Pero fue la que la gente quiso. Sí. A ver, claro, por ejemplo, ¿cómo te explicas que llegó? Pero digamos, el resultado tan contundente creo que hasta sorprendió a los propios dirigentes de Morena, ¿no? No esperaban que fuera el resultado de ese tamaño. Inclusive hay quienes votaron en Morena y dicen, caray, les dimos demasiado poder, ¿no? Por eso. Tal vez si la elección hubiera sido, pudiéramos hacerla el siguiente domingo, probablemente el resultado sería diferente, ¿no? Por eso esto fue una revolución del voto, una revolución de la conciencia por un cambio. Contundente. La conciencia del hartazgo. Eso también, el hartazgo es decir, ya estoy muy agotado de lo que he visto. Y hay que, yo creo, celebrar que fue pacífico. Sí, totalmente. Porque las otras veces de la historia mundial, local, y un buen comportamiento nacional, de los actores. Claro. Yo creo que ayudó mucho las que inmediatamente reconocieran que le favorecía a López Obrador y que las cosas se tranquilizaran. Eso ayudó que en general, ¿no?, todo se llevara más tranquilo, porque además había un problema el día de la elección, que por esta forma de que el INE tiene que juntar todas las elecciones federales y locales, alentaba los resultados del PREP. Entonces había espacio pues para el pleito y para jugar con exit polls mañosamente, ¿no? Sin embargo, todos fueron prudentes y creo que se cerró el mismo día un capítulo, ¿no? Totalmente. Fue contundente. Yo sí quiero, por ejemplo, ahí reconozco el papel de la autoridad electoral, porque si hubiera querido contrapeso, hubiera querido algo distinto. Hubo 3 debates presidenciales, los más vistos de la historia, donde pudo comparar lo que era Anaya, lo que era Mitt, lo que era el Bronco, y la gente se fue con López Obrador porque lo demás lo ve igual. Exacto. No es porque sea mejor o peor, ojo. Por ejemplo, a mí, si tú me preguntas, para mí Ricardo Anaya es un candidato muy preparado, muy inteligente,
Mitt es un gran funcionario de trayectoria, pero se lo terminó comiendo la marca PRI. El Bronco fue una broma. Entonces, la gente tuvo oportunidad. Tuvo una oportunidad broma de sopesar. Ahorita vamos a regresar con eso, tenemos que hacer el corte, pero fue una broma del 5% que también llamó la atención, ¿no? Regresamos un momento más, estamos hablando de la elección de este pasado 1 de julio. Estamos de regreso, estamos hablando sobre la elección de 2018, tratando de analizar, tratando de encontrar de dónde viene y qué mensaje nos envía a todos, ¿no? Porque creo que estas votaciones de esta contundencia envían mensajes muy ciertos que deben de ser considerados. Está claro que hay un mandato de cambio contundente, de transformación sin lugar a dudas. Ahora, está claro que también esta elección fue eclipsado por un personaje, Andrés Manuel López Obrador. Si no existiera este personaje, no se hubiera dado este movimiento y esta contundencia en todos los estados, ¿no? Pero después de la elección, volvemos un poco a las dudas. ¿Quién es en realidad Andrés Manuel López Obrador y cuál es su proyecto? Vimos dos discursos. Uno en el Hotel Hilton, donde claramente era para tener tranquilos a los mercados financieros, disciplina presupuestal, autonomía del Banco de México, respeto a las leyes. Sí, vamos a analizar, vamos a revisar los contratos, pero vamos a acudir a los diferentes espacios legales para si hay una controversia, que dentro del marco, una gente muy moderada. Y después va al Zócalo, ya sin discurso, ¿no? Como él le gusta hacer, y donde empieza a anunciar una serie de medidas, ¿no? que es lo que genera a veces duda de cuál va a ser el tono de su gobierno. Desde tu punto de vista, Luis Alberto, tú que analizas constantemente este tema, ¿quién es el verdadero? ¿Es el mismo o son dos? ¿O es parte de la pragmática que tiene que utilizar frente al aspecto que ahora va a ser presidente de la República? Es que primero, pues es un líder. A ver, los partidos, las fuerzas, y aquí Remigio no me dejará de coincidir, el PRI era Cárdenas, era en su momento Calles. Al PRI lo forma Calles, lo forma un hombre, un sonorense, que le da cauce a todo lo que habían sido los generales. Al PRD lo forma Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, pero con una escisión de los priistas. Se forman de figuras como Gómez Morena, el PAN. A López Obrador, a Morena lo forma López Obrador, como un líder que ha venido desde los 80s en Tabasco, como dirigente del PRI, secretario del Trabajo, luchando con los indígenas. Es decir, es alguien que se fue construyendo una imagen y se convirtió en un muerto que gozó de cabal salud desde el 2006 y que se convirtió en alguien que, pues se los dije, es decir, le dio la razón el tiempo, la narrativa fue congruente con él y por eso lo hace ganar. Yo creo que es el mismo. A ver, López Obrador ha entendido, no es el mismo del 2006. En 2006, el mismo de los dos discursos que tú decías, porque en el 2006 vimos un López Obrador contra la mafia del poder, contra más todo radical, el mundo. ¿no? Se peleó con todo el mundo en el 2006. En 2012 es a medias, es decir, no pudo con el vuelo, la ola que traía Peña Nieto. Y ahora yo lo veo a un López Obrador, pues ya ganó, yo lo vi más conciliador. Es decir, lo vi conciliador. Sí, en toda la campaña fue mucho más. Sí, mucho más, pero en esta toma de protesta yo lo veo ya presidente, conciliador, un mensaje de paz, un mensaje que rectifica sus preceptos de igualdad, de cortar los privilegios, de lo que ha venido diciendo. ¿Lo va a hacer? No sabemos. A ver, digo, hay que ser sinceros, no sabemos qué va a pasar. El inicio es muy bueno, ¿tiene todo para hacerlo? Sí, con dos cosas que haga, Marco, de aquí a las elecciones del 2021, con que venda el avión presidencial y baje los privilegios, los salarios de toda la burocracia del 50%, con eso la gente le va a súper aplaudir. ¿Tú sí ves consistencia en su proyecto? En la narrativa sí, la narrativa sí, hasta ahorita, pero no sabemos. Tiene un voto de confianza, sí. Yo creo, es decir, que él lo va a hacer, se ha mantenido. Si no lo hace, imagínate el costo. Imagínate si de repente que lo ven viajando en el avión presidencial. Déjate. Imagínate. Yo creo que fue muy importante ese mensaje en el Hilton, ¿no? Tan es así que los mercados se han mantenido no solamente tranquilos, sino han reaccionado favorablemente, ¿no? Y la conciliación ha llegado con el sector con que se han enfrentado los empresarios, ¿no? Pero pareciera, Remy, que ahí está encerrado un tigre, ¿no? Bueno, en la parte positiva yo creo que en esta vez, pues sin duda alguna, tres veces
son Sí, importantes. aprendió, ¿no? Después Muy de un bien. infarto, más de 70 años. De alguna otra manera, 64, perdón, se parecen más, ¿verdad? Pero de 64 años. Pero yo creo que le dan un caliz diferente a su posicionamiento rumbo a esta elección, amén de las diferentes circunstancias que se están dando. Viste a Jeremy Corbyn, que es el líder del Partido Laboral, cerca de él, asesorándolo, de visita con él, otros miembros distinguidos de partidos institucionales, vamos a decir, en Europa que estuvieron ahí, que seguramente lo aconsejaron y él tomó de esa experiencia una forma de acercarse que se diferencia en mucho de otros liderazgos en América Latina y en otros se parece mucho. Para mí me recuerda mucho el caso de Lula, que precisamente a la tercera elección en Brasil, pues es cuando logra finalmente con el PT lograr a un gobierno similar, un gobierno de corte de izquierda, vamos a decir, que de alguna otra manera tuvo muy buena recepción y tuvo un largo periodo de gobierno exitoso hasta lo de Dilma Rousseff. Entonces, creo que es un periodo afortunado, qué bueno que tengas actitud. Hay detalles pequeños, desde los saludos desde el carro que trae él, muy austero, hasta los datos estos de que no quiere guardias presidenciales, que independientemente que los vaya a tener o no en menor medida, yo creo que el que un líder como este se aleje a los militares, es una señal muy civilizada respecto hacia el futuro del país, sobre todo con la tentación en otras partes, como lo que pasó en Venezuela, de que fueron unos choques inmediatamente a partir de la llegada de Hugo Chávez al gobierno, lo cual creo que solamente agravó lo que terminó pasando en ese país. Podríamos pensar que está en un proceso de madurez rumbo a ejercer ya la presidencia, ¿no? Sí. O sea, comportándose de una forma cuidadosa, entendiendo pues que hay un escenario, claro, que hay un 53 que lo apoya, pero que también hay gente que está preocupada y que hay toda una serie de actores internacionales que están nerviosos. Claro. Entonces, yo lo siento que es un cuate que está diciendo, pues bueno, de esta sopa vamos a tener que también comer, ¿no? Y hay que comportarse correctamente. Y lo que queremos hacer hay que pasarlo por la racionalidad, ¿no? Claro, y yo creo que los primeros mensajes, el del Hilton, lo que manda con el gabinete previamente anunciado, lo que ya están haciendo sus asesores, de alguna otra manera están hablando principalmente de un cambio gradual, con un sesgo hacia la izquierda, y yo creo que coincido. Yo creo que hay que atender los tres temas. Yo creo que los tres temas son la corrupción, la inseguridad y la violencia, y esos son los tres temas que de fondo son los que se tienen que atender. Que haya más políticas sociales de apoyo a la gente, yo creo que nadie en este país estaría en contra. Y yo creo que son muy necesarias siempre y cuando sean efectivas y que no sean parte de una, ese fue su primer énfasis, de ¿no? una cosecha de clientelismo que seguramente por ahí va a ser. Él ya dijo, bueno, hay dos programas que son los básicos, los de adultos mayores y el tema de los jóvenes. Eso va en el presupuesto porque va. Y la otra, parte, hacemos, ¿no? que seguramente vas a hablar en la parte de la integración, que es esta paridad de hombres y mujeres en su gabinete y esta paridad de mujeres y hombres en ambas cámaras, casi parejito, que seguramente le darán un cariz diferente. Ayer estábamos escuchando a la posible secretaria de Gobernación, escucharla hablar a una mujer en esa posición o la posible posición que va a tener. Sería la primera en historia, lo escuchas con un sonido conciliador que es valioso. Ahora, ahorita. También hay que reconocer que ha sido consistente en el mensaje de la conciliación y de la inclusión. O sea, ya no, hace rato que no se prende en ninguna polémica, ¿no? Y al contrario, dice, pues vamos a sumar. Lo vimos con el presidente Peña Nieto en una conducta también muy correcta, ¿no? Sí, podría estar empresarios, molesto, ¿no? Pero pues es que dejó atrás eso, ¿no? Pues Dice, vamos a construir. También. Yo creo que todos se están adaptando al contexto, ¿no? Los empresarios, el presidente, el mismo PRI, es decir, el PRI le tomó la batalla contra Naya, no contra López Obrador. Yo creo que el PRI decidió, vamos por el segundo lugar, vamos a peleárselo a Naya o vamos a evitarlo, y dejaron solo a López Obrador. Claro. Solo. Entonces, pues López Obrador ya no tenía con quién pelearse, en verdad. Ya tenía nomás con quién burlarse de Ricky Requén Canallín, del PRIAN, ternurita, vas a alcanzar a Margarita. Es decir, lo dejaron solo a López Obrador. Entonces, yo creo que pues ahorita él no tiene por qué pelearse. Claro. Es decir, ni se peleará, no sé en cuánto tiempo. Muy bien, vemos pues un López Obrador que está en un proceso, digamos, en directo a convertirse en un presidente institucional, ¿no? Que entiende estas diferencias y estas coincidencias, pero sin perder su acento en lo social. Eso no se lo quita, ¿no?
Eso es importante. Vamos a regresar un momento más con ustedes para continuar con el tema. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de la elección federal del 1 de julio. Y ya vimos pues el caso de López Obrador, un personaje que logró aglutinar este hartazgo, esta molestia de la gente, pero ahora que gana también está entendiendo que su papel es gobernar para todos los mexicanos y está siendo conciliador, abierto, sin perder su énfasis en lo social, pero también atendiendo todos los factores que es necesario para crear confianza, ¿no? Y además echando a volar su gabinete que anunció desde diciembre, un pequeño ajuste ahí con Marcelo Ebrard en Relaciones Exteriores, que también creo que es un muy buen mensaje, ¿no?, que se envía. Pero el otro factor es que López Obrador logró pues que la gente volteara a darle el apoyo a Morena, ¿no? Y así se fue prácticamente la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Luis Alberto llega siendo un presidente con mucho poder, con un gran respaldo ciudadano, ¿no?, en las cámaras, ¿no? Él prácticamente tiene la mayoría simple y no sería difícil para él construir la mayoría calificada, inclusive para modificar la Constitución, porque además a nivel local creo que ganó 17 o 19 congresos locales, entonces podrían hacer la modificación a las reformas famosas estructurales si así se lo propusieran, ¿no? Lo que quiera. Yo creo que es algo nuevo que estamos viendo en época democrática, ¿no? Porque, bueno, a raíz de antes, el PRI tenía esas mayorías absolutas, pero en época no democrática. Cuando el PRI desde el gobierno organizaba las elecciones, tenía todo el control absoluto y gobernaban en la oscuridad. Pero a ver, ahorita es algo nuevo que asiste el país, yo creo, de la era democrática. Y sí, en efecto, ya no va a haber lo más importante es que no va a haber pretextos. A ver, Marco, ya no va a haber pretextos de decir, me atoraron las reformas, es que me subieron los impuestos los priistas a los panistas. López Obrador ya no tiene pretextos. Tiene todos el los poder instrumentos. Y tiene todos los instrumentos y herramientas para decir, a ver, detener a la escalada de impuestos o por lo menos no permitirla. Tiene los instrumentos legales para cortar privilegios, para mover o no, para cambiar el poder, desmantelar el poder. Ya lo ha dicho, el Estado Mayor Presidencial lo va a prescindir. Ha dicho también que va a separar a la Secretaría de Seguridad de Gobernación, que fue lo que hizo Peña Nieto, o agruparla. Lo más importante es ¿qué va a poder hacer? Lo que quiera. Se acabaron los pretextos. Fox, el mensaje que le da Fox antier, le dice, felicidades, yo también generé esa ola, pero no tuve el apoyo, tú sí lo tienes. Y eso es verdad, hay que darle crédito a Fox. ¿Tú crees que la gente va a ser muy demandante, va a ser muy desesperada con él? O sea, ¿le va a exigir rápidamente resultados? Sí, y si no, se los tenemos que exigir. A ver, yo creo que es una nueva era también en donde la gente está más informada, más demandante. La gente ya no quiere corrupción. Hoy le echó porras a las redes sociales, ¿no? Las benditas redes sociales, dijo, que ¿no? Fueron determinantes. Pero esas ganar. Hoy se constituyen en un dique para los gobiernos, porque hay que gobernar en tiempo real, ¿no? Antes tenían cierto tiempo y cierto control, ahora no lo tienen. Pues si la gente empieza a ver que su bolsillo no se le afecta, ya la tiene. Y como decía ahorita cuando inicié, si a los 3 meses o antes de iniciar ya licita o vende el avión presidencial entrando, si recortan privilegios, yo entrevisté a Olga Sánchez Cordero antier en Proyecto Puente y ella me decía, queremos becarios, no sicarios, van a legalizar la droga. Es decir, si la gente empieza a ver que se les dan becas, que empieza a ver que los recortes de la burocracia de la élite, como él ha dicho, se empiezan a reflejar en cosas que los no veía. Los privilegios se transforman en beneficios a la gente. Si lo empieza a ver, jalar. Imagínate, hombre, esto va a ser, es un cambio radical. Ya me estaban diciendo la gente morena que ya la primera orden, a ver, revisen todos los seguros, por ejemplo, de gastos médicos, se los van a empezar a recortar. Las cifras que ha dado, si él cumple la primera mitad de su mandato, aguas, le va a seguir ayudando. Y está imponiendo una forma de ser austera, ¿no? Él anda en su carrito, ¿no? En su Jetta, ¿no? O sea, dejó ya la Suburban que le pusieron el domingo y ahora anda en su Jetta, ¿no? Con su chofer y tranquilísimo, ¿no? Divertido, ¿no? Sí. Divirtiéndose en los trayectos, ¿no? Ahora, por otro lado, Remy, queda una oposición muy lastimada y muy debilitada, ¿no? Sí, claro. Básicamente dañados PRI, PAN, PRD y todos los demás que a lo mejor pierden el registro. Exacto, puede haber una reconfiguración en el sistema de partidos. Otra consecuencia de las reglas electorales, de las nuevas reglas electorales que se negociaron hace apenas creo que 4 años.
Yo creo que aquí la divisa fundamental respecto a eso es el tema de la confianza. Y ya sabemos que la confianza es frágil y que siempre está aquí al frente de nosotros. Y yo creo que esa es la que debemos de confiar, de que demos ese paso de la confianza para que haya un entendimiento, un diálogo. Claro, yo creo que va a haber fricción. ¿Por qué? Porque pues, va a haber incomodidad. Y va a haber una serie de circunstancias que hagan que esa confianza esté siempre en duda respecto a esa colaboración. Entonces, eso por un lado en la parte del Congreso. En la parte de los partidos políticos, definitivamente los partidos políticos, se usa mucho la palabra, están en un proceso de reflexión. Yo creo que eso no es realmente lo que tienen que hacer. Los partidos tienen que reformarse. ¿No? Sí. Y esas reformas pues tendrán que preguntárselas a los millones de militantes que tienen nueve todavía. Partidos eran demasiados, ¿no? Sí, ya en la práctica no funcionaban muy bien así como partidos, siempre tenían que ir coaligados. Esta reforma, como te dijo, va a dejar al desnudo esa parte, pero los partidos necesitan reformar su vida interna y sobre todo posicionarse en algún lado, claro. ¿no? Porque corren el riesgo de no tener tema. Y al no tener tema es complejo. Claro. Cuando menos López Obrador está marcando un gobierno de izquierda, vamos a decirlo, por así llamarlo. Sí. Y pues bueno, va a estar abierta la vacante de la derecha, ¿no? ¿Quién lo va a tener ahí? ¿Fracasaron las coaliciones? Las coaliciones como tal, finalmente, pues ahí están los resultados. O sea, porque pareciera ser que no le dieron, por ejemplo, el caso de la coalición encabezada por el PRI, por el PAN, parece que no les dio las coaliciones, ¿no? Yo insistiría, Marcos, que no era un tema tradicional de partidos políticos y de candidatos, era una situación más fuerte, más contundente y mucho más clara que el tema de los partidos. Los partidos ya después del temblor ya los veías venir, o sea, la gente, a los primeros que dijeron queremos la lana de ellos, es de los partidos políticos. Ya había esa descompuesta. Realmente mi pregunta ahorita, con un Congreso de un solo color es, ¿esto va a reforzar la democracia o esta es la consecuencia de la inconformidad medida en diferentes estudios de opinión respecto a los resultados de la democracia en México? Esa es mi gran pregunta respecto a esto, y si lo que queremos es contrapesos o no los queremos, o por cuánto tiempo más. ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Lo que pasa es que tiene que ver mucho las formas, las coaliciones que sí funcionan en Europa, que sí funcionan en el parlamentarismo. Aquí fracasaron porque, pues de origen, Ricardo Anaya primero fue a pactar con el PRD y con Movimiento Ciudadano antes de hacerlo en el PAN. Le pegaron en la torre, yo creo, pervirtieron a la coalición. La pervirtieron desde el Pacto por México. Desde ahí le dejan el camino libre a López Obrador. Desde el momento que se sienta a la mesa PAN, PRI, PRD para renovar al país y capitalizar a Enrique Peña Nieto, ahí le pegaron en la torre y dejaron a Morena solo. Entonces, se pervirtió. La gente dio un mensaje, Marco. Quieren algo diferente y es Morena. Algo nuevo y es Morena. Una esperanza y es Morena. ¿Que lo va a lograr? No sé. Exacto. Pero quiere lo que le ha dado del PRI y el PAN de gobierno. Tiene no claramente, sabe lo que no quiere. Exacto. Claramente. No quieren el PRI y el PAN. No ahorita. Sí. No ahorita. Es la oportunidad de demostrar. Se acabaron los pretextos, como se acabaron en Sonora con el Congreso que viene y los municipios. A ver, hay que admitirlo. Se reconfiguraron las formas. La gente quiere otra cosa. Tan es así que, a ver, fueron a votar y dijeron, ciertamente, el sistema, como dice aquí Remigio, la boleta única, pero no le importó, porque hubo buenos candidatos. Hubo buenos candidatos en Hermosillo, hubo buenos candidatos en Cajeme, del PRI, del PAN. No, la verdad, no levantaron nada. Exacto. Es decir, entonces, por lo menos la gente, no, como dices, sabe lo que no quiere y le está apostando a un cambio rotundo. Y el cambio no es solo de un partido. Exacto. Muy bien, estamos hablando sobre la elección federal. Vamos a regresar en un momento más con ustedes. Muy bien, vamos al último bloque y quisiera aprovechar a Luis Alberto y a Remy para platicar un poco, hacer un poco de prospectiva. ¿Qué va a venir? ¿Qué piensas tú que va a venir, Remy? Para empezar, Andrés Manuel propuso un gabinete adelantado, nunca se había hecho, ¿no? O sea, en diciembre dice, este va a ser mi gabinete, ya propone su pequeño ajuste, en el caso de Relaciones Exteriores, razonable, pero su parte, columna vertebral, que es Secretaría de Hacienda, Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública, la ha mantenido, ¿no? ¿Tú esperas
un gabinete de qué estilo acompañando a López Fíjate, Obrador? Evidentemente tengo que hacer referencias a ejemplos Sí. que se han dado, y a mí el tema del gabinete es el que más me ha llamado la atención de todo este proceso electoral, precisamente por lo inédito, y número dos, por los perfiles. Cada perfil de los que anunciaron al grueso del gabinete, la realidad es que es un perfil de personas muy preparadas, con experiencia académica, con referencias internacionales, con preparación en efecto en escuelas públicas, pero también en posgrados en el exterior, con una constante respecto a su visualización y campo de manejo. Entonces, yo veo un gabinete más como el que presentó Obama cuando llegó a gobernar, de un estilo de más sentido sustantivo a lo que están haciendo y a una mayor regulación, por así decirlo. Nosotros vemos contraste a Donald Trump, tenemos un gabinete muy conflictuado en intereses, gente que viene de la industria, que va a la industria correspondiente que regulaba para quitar regulación. Entonces yo aquí yo veo más que nada un gabinete muy profesional, pero sobre todo muy en el sentido regulador, mucho con una convicción de izquierda, sin duda alguna en un país que lo divide grandemente el nivel de ingreso, que esa es la vertiente, yo creo que la más potente, yo creo que de esta elección. Y no hablo, fíjense qué curioso, no hablo solamente de la gente que es considerada pobre, sino estoy hablando de personas de clase media que no le alcanza, aún trabajando formalmente, y que siente que en este momento no hay esas posibilidades. Entonces, pero deberíamos decir que es un gabinete muy técnico, ¿no? Con vasta experiencia de preparación. Pero mira, yo creo que hasta el que menos te imaginas, como es el caso de Ursúa, secretario de Hacienda, es poeta. Entonces tienes esta parte donde tienes una visión probablemente humana respecto a lo que viene. Yo soy un optimista natural respecto a mi país. A mí me preocupa que se mantengan los procesos democráticos. Me ocupa que existan diversidad de opiniones, que no se apachurre, que exista libertad de expresión y que siga habiendo garantías para todos para podernos tú podrías desarrollar. pensar que López Obrador va a estar acompañado de un gabinete que tiene preparación, pero también tiene una sensibilidad social. Ese es un poco lo que yo quería ejemplificar en este momento de una primera instancia. No es la primera vez que llevamos una transición, no sería la primera vez que tendremos problemas hacia adelante, pero yo quisiera pensar en un futuro positivo, estable y pacífico para el país. ¿Y cómo ves? ¿Cuáles crees tú que van a ser las características del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República? ¿Privilegiar lo social? ¿Qué más? ¿Entrarle duro a los tres temas que habíamos dicho que son los de mayor preocupación? Sí, él mismo lo dijo, ¿no? La prioridad van a ser, dijo, indígenas, a la gente de alguna manera desprotegida, jóvenes. Le dio mucho peso a las redes sociales, es decir, creo que va a gobernar con redes sociales. Es un hombre que le entiende. Por ejemplo, ¿crees que va a cambiar la estrategia de comunicación social? Porque es un tema que ya está agotado, ¿no? No creo. Sí, yo creo que sí, me refiero no a la de él. Él, pues vende muy bien, como vende Tatiana Cloutier, como vende mucha parte de su equipo. Como que no necesitan a los medios tradicionales, estos que chantajean al gobierno y se consumen grandes cantidades, va a bajar. ¿No? Mira, va a bajar porque él, yo creo, traen una visión de diversificar. Y es sano que se diversifique. No, hombre, es urgente. Es urgente, aparte. Es urgente. Eso es muy bueno. Sí. Él le dio un peso a las redes sociales como ningún gobernante. Peña Nieto las terminó odiándolas, diciendo todo lo odian. Él no entendió, el PRI de Peña Nieto no entendió los tiempos. Y López Obrador le dice, gracias a los medios de comunicación porque no se prestaron una campaña sucia, pero sobre todo gracias a las benditas redes sociales. Imagínate la forma en que le da. Entonces, a partir de ahí... ¿Tú crees que habrá un nuevo modelo y una nueva estrategia de comunicación? Tomando en cuenta toda política pública, todo gobierno va a bajar con una nueva estrategia. Ellos se organizaron muy bien, en redes sociales habían de algunos equipos. Fueron los campeones. Masas. Yo lo tengo medido en YouTube, en Facebook. Si decías algo positivo, López Obrador, para arriba. Si decías algo negativo, para abajo. Estaban sumamente organizados, ciertamente por la experiencia. Va a ser un gobierno muy social, va a ser un gobierno que ya fue exitoso en la Ciudad de México. Muchos ya lo veíamos. ¿Por qué? Fue el primero que empezó a darle ayuda a las personas de la tercera edad, que hizo una universidad. Lo va a hacer, porque mira, Marco, a ver, no hay de otra. Si no lo hace, se va a perder. Y además, no tiene mucho que perder. El tema de fondo es la tremenda desigualdad que tenemos como país. Pero él tiene 64 años. Ya está de salida. Y él ha dicho,
quiero trascender, quiero emular a Juárez, a Madero. Él ha dicho que tiene esos símiles. Veremos. Y se ve castigadón por la vida, ¿no? Por eso, sí, cuando de dicen 64 años. que puede ser alguien que se puede convertir en un presidente perenne, yo no creo que le alcance va a terminar en 70. Va a terminar en 70. Sí. Ronald Reagan fue electo que a los 74, Remy. sí. 74 en los 80s y fue y de alguna manera fue alguien muy carismático. Y además un las actor. presidencias en México desgastan, ¿no? Vemos cómo entran y cómo salen. Se Por ve eso. que Mira, intensas, ¿no? todo su gabinete tiene mucha experiencia. Marcelo Ebrard como Relaciones Exteriores, Olga Sánchez, una exministra, Alfonso Brazo, que ya conocen los partidos y toda la experiencia y el feeling que traen. Ve cómo ganó Alfonso Brazo en Sonora. No les queda otra. Yo sí creo que van a cumplir y si no, pues se los vamos a demandar. ¿Resultados rápidos? Ya lo estamos viendo con el nombramiento, ya hay gabinete, nunca había habido algo tan claro. Pero sí tiene que ser más rápido en presentar ya los cómo. ¿Qué esperarías en corrupción? Por ejemplo, que se iniciara procesos con la gente que evidentemente está siendo señalada. ¿Qué va a hacer con el presidente en turno que también está señalado ahora hasta por los propios? Pues ya dijo que no lo va a perseguir, ¿no? Sí. Digo, ya dijo que no. Pero sería ¿debería lógico. o no de perseguirlo? Si encuentra algo, sí. Pero Sí. sin venganza, la verdad. Digo, Exacto. no como lo que hemos visto en otras partes. Yo creo que es claro que estos procesos legales o estos procesos que se pudieran presentar o que de alguna otra manera está ahí, seguramente se van a dar. El chiste es la forma y la capacidad de defensa que pueda tener cualquier funcionario o exfuncionario. Digamos, si respecto vota a el eso. tema, habría que procesarlo institucionalmente. Porque lo que ha pasado en otras ocasiones y lo que hemos visto es que de esto se hace todo una parafernalia para poner enfrente a un acusado, a un detenido. Recordaremos aquellas detenciones de los capos frente a las televisiones. Yo creo que ese modelo un poco va a descansar y se va a ir por el lado. Directamente él está y va a ver qué tanto marcando dura. que tiene dudas. Al momento que dice que va a revisar los contratos del aeropuerto, pues esos contratos se deciden al más alto nivel, pues no se deciden por unos a lo mejor lo que te está operadores, diciendo ¿no? es un poco como cuando Peña Nieto dijo que ya no iba a hablar de seguridad, ¿no? Y creo que en un principio de gobierno así lo hizo, ¿no? Recordaremos que al final, todo el sexenio final de Felipe Calderón, pues las primeras planas eran solamente esa información. Creo que no hay tanto control para poderlo evitar así. Yo creo que lo que él está queriendo decir un poco es, le voy a quitar el acento a ese tema. No es ese mi tema. Mi tema será otro hacia adelante. Sin embargo, ¿no? la Eso gente es lo que entiendo. sí ¿Lo de espera, corrupción? ¿no? Lo de corrupción dices que Sí, no le va a el tener tema de acento. corrupción, la gente sí espera que haya consecuencias, ¿no? No, yo sí creo que, a ver, pero no va a ser, yo creo, hasta ahorita, las señales que ha dado no es que sea un cazador de brujas, Sí. porque los va a No lo va a perseguir. politizar, pues. No, hasta ahorita. Lo que yo creo sí va a hacer es que va a haber una renovación, tiene que haberla. ¿Qué esperaría yo? Una renovación de la vida pública. Sí. No un cambio total, esto ya es Escandinavia, no se puede, no se va a poder hacer ya Noruega en 6 años, pero sí yo creo los cimientos sí va a haber un cambio en las formas. Como él decía, Sí. gobernar con el ejemplo. Exacto. O sea, si Eso alguien es muy hacia importante. atrás sale y vota, procesarlo institucionalmente. Y si alguien en este gabinete se comporta equivocadamente, inmediatamente que haya Ahora te consecuencias, voy a- ¿no? ahora Al te menos voy a es lo decir- que esperaríamos, ¿no? Totalmente. Y te voy a decir algo muy importante. El país, México, todos nosotros como sociedad somos gente social. Necesitamos un respiro. Necesitamos una reseteada, un volver a empezar. Sí, sí. Incluso en nuestras relaciones internacionales parece que volvieron a darle, volvamos a empezar, vamos a decir, en el tema de Donald Trump. Y yo creo que eso es extremadamente necesario y muy rico respecto a ese liderazgo que piense hacia adelante y no necesariamente pensando hacia atrás. Yo creo que eso está claro una y otra vez al respecto. Eso yo creo que es a lo que le apuesta, es a cambiar el sentido de la sociedad. Yo he hablado mucho de esta geopolítica de los sentimientos, ¿no? La gente que se siente optimista, la gente que se siente con miedo o humillada. Y vemos cómo países asiáticos han recuperado el optimismo a pesar de las dificultades que puedan tener. Yo creo que eso es lo que nos merecemos ahora, que la gran mayoría de los mexicanos vivamos con optimismo respecto a nuestro porvenir. Para eso esperamos que Eso este es, cambio eso es. nos dé el marco de referencia institucional para poderlo lograr, ¿no? Así En eso todos estamos convergiendo y todos le estamos dando, hasta los que no votamos por él, estamos dando un voto de confianza, ¿no? Totalmente. Sí, de acuerdo, pero ¿no? igual, cada quien haciendo desde su parte. Nosotros, el periodismo, tenemos que seguir firmes, observando, escrutando, vigilando, indagando. Sí, la presión Es no puede decir, bajar, Sí, no puede pues. bajar. No, no. Digo, ahorita todos creemos A que... ti ya te ha tocado, Punto. ¿no? De ser un Mucho. aliado a ser un enemigo rápidamente cuando empiezas a criticar, ¿no? Mucho, de PAN a PRI, de PRI a PAN, Sí. ya lo he vivido. Es decir, no hay problema con eso, pero por lo menos hoy
ve otras intenciones y otras gentes y otras caras, y eso motiva. Pero si no, no hay problema. También el periodismo nacional, local, lo haremos. Es nuestra obligación vigilarlos y señalarles en lo que esté mal. Muy bien. Se ve que se abre un espacio de optimismo referente al futuro. Inclusive la actuación inicial del presidente virtual de México ha dado pie a que se piense pues que al menos esos temores pueden ser, digamos, no están fundamentados en la realidad o en la mente del nuevo presidente. Creo que se ha comportado correctamente, está tomando decisiones hasta ahorita buenas, tiene menos de una semana, pero creo que también pudo haberse equivocado desde el inicio y lo ha hecho con mucho cuidado todo, con mucho cuidado, con mucho sentido institucional de una persona que se va a convertir en presidente de todos los mexicanos en un país plural, en un país polarizado, que urgentemente necesita la reconciliación y regresar a ver una salida en el túnel, porque la verdad el nivel de vida en México en términos generales para todos no nos ha ido bien en los últimos años. Sí. Muchas gracias, Luis Alberto, por tu participación, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Marco. Encantados. Gracias, Remy. Como siempre. Muchísimas gracias y sobre todo poder tener este diálogo tan interesante en un momento que yo creo que es súper trascendente en nuestra generación. Nos volvió otra vez a tocar un cambio en la historia, ¿no? Así es. Nos ha tocado varios esta generación. ¿Estamos bendecidos? Esperemos nada más que nos toque beneficios económicos, el bolsillo se fortalezca y ya estaríamos del otro lado, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Aquí nos esperamos en la próxima ocasión.